Hay entusiasmo, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces estamos preparados para el segundo grupo de panelistas. Vamos a estar conversando sobre el tema de retos éticos en el campo de la salud. Así que le voy a pedir, por favor, un fuerte aplauso para nuestra primera panelista, la doctora Sonia Quirós. Fuerte el aplauso para la doctora Sonia. La amistad de la doctora Sonia Quirós se remonta a años atrás, tanto en lo familiar y en lo profesional. Es una distinguida dama donde se ha destacado dirigiendo el programa de salud y servicio al empleado del recinto de ciencias médicas. Es una mujer que tiene una gran pasión por el desarrollo intelectual y alta estima por las artes, en especial por la música. Doctora Quirós, gracias por estar con nosotros. Además, nos acompaña el doctor Jorge Ferrer Negrón. Fuerte el aplauso para el doctor Jorge Ferrer, de la Facultad de Recinto de Ciencias Médicas, presidente de muchísimo en reuniones de círculo de ético. Ellos van a estar presentando el tema retos éticos en el campo de la salud. Sean bienvenidos. Y lo que voy a tratar de hacer es como esbozar lo que yo pienso que serían elementos para una fundamentación de lo que estamos tratando de hacer aquí. Una fundamentación teórica de este trabajo de diálogo para responder a los retos éticos de nuestra sociedad. Segundo lugar yo no suelo ser muy bueno, yo preparo los PowerPoints, pero generalmente a mis estudiantes lo que hago es que se los pongo en Blackboard o se los mando por correo electrónico. Yo no suelo ser muy bueno siguiendo el PowerPoint. Yo siempre les digo que los que trabajamos en ética, la filosofía nació primero interesada en la cosmología, pero los que trabajamos en ética somos descendientes de Sócrates. ¿Y Sócrates qué era lo que hacía? Hablar con la gente. Es una tarea un poquito arriesgada, porque ustedes saben cómo acabó Sócrates, ¿verdad? Lo hicieron tomarse la cicuta. Así que yo soy siempre cuidadoso y cuando termino una conferencia no me bebo nada que me pongan cerca para evitar riesgo. Así que si en algún momento me desvío del PowerPoint, ustedes sean tolerantes y me perdonan, pero voy a tratar de seguir el PowerPoint para no pasarme del tiempo que me han concedido. Así que ese es el título, Ética Dialógica para una sociedad plural. Yo creo que tenemos que partir de ese presupuesto al que voy a volver, de que estamos en una sociedad pluralista. Y por lo tanto, no en muchas áreas, en muchos ámbitos de la vida, va a ser difícil encontrar acuerdos. Pero creo que hay otros ámbitos de la vida en los que sí vamos a poder encontrar acuerdos. Así que si me pasan la próxima diapositiva. Yo comienzo muchas veces mis clases con los estudiantes tratándolos de persuadirlos de que esto de la ética es algo razonable, que se puede hablar razonablemente y necesario. Y a veces comienzo con un ejercicio, si ustedes van a internet van a encontrar los códigos que tenían los barcos piratas. Y les digo, ¿cómo es posible que los piratas que son delincuentes tengan un código de conducta? Y siempre finalmente a alguien se le prende la bombilla y me dice, profesor, es que si no sería un caos. Si no hubiese unas normas compartidas, sería un caos. Exactamente. Los animales, los seres humanos, somos animales normativos. Somos animales que necesitamos consensuar reglas de comportamiento. Para todo. Hasta para divertirnos. Ustedes saben que un campo muy interesante es la teoría de juegos. Para nosotros divertirnos, para jugar un deporte, ¿qué necesitamos? Regla. Para jugar solitario, ¿qué pasa si usted se hace trampa continuamente jugando solitario? Deja de ser divertido, ¿verdad? Necesitamos normas de conducta. Ustedes ahora me están entendiendo porque estamos hablando la misma lengua. Si yo comenzase a crear una gramática totalmente idiosincrásica y un vocabulario totalmente idiosincrásico, ¿qué pasaría? Dirían, bueno, se acabó de craquear, él nunca ha estado muy bien, pero se acabó de craquear. No nos podríamos entender, ¿verdad? Ok, vamos a pasar entonces a la próxima diapositiva. Las normas morales, no todas las normas son normas morales, hay normas lúdicas,
podríamos entrar en el análisis de qué son las normas morales, pero no tenemos el tiempo. Las normas morales existen fundamentalmente ¿para qué? Y yo voy a proponer que las normas morales tienen tres grandes fines o tres grandes metas. Disminuir los daños que nos podemos hacer unos a otros. Segundo lugar, facilitar la distribución equitativa de cargas y de beneficios. Toda sociedad que conlleva cargas y beneficios. Si no hubiese ningún beneficio, ¿qué pasaría? Usted no lo hace. Toda sociedad lleva cargos y beneficios. Y la equidad o la justicia, ¿qué tienen que ver? Distribución equitativa ¿de qué? De cargas y de beneficios. Segunda función de la ética. Tercera función de la ética, hacer posible que colaboremos pacífica y creativamente. Esos son, desde mi punto de vista, las tres finalidades de la ética, de la moralidad, de esa institución que llamamos la moralidad. Y me gusta mucho, esta es una autora a quien yo estimo mucho, Adela Cortina, me gusta mucho esa manera como ella describe lo que es la moralidad. La ética o la moralidad es pasar del egoísmo estúpido a la colaboración inteligente. De eso se trata y de eso estamos hablando aquí como pueblo. Yo creo que como pueblo, lamentablemente, estamos mucho en la filosofía de que el que venga atrás que arregle, y mi mamá decía, ande yo caliente, ríase la gente. Bien, ahora, ¿cómo conciliamos esto con el hecho de la pluralidad o del pluralismo? Y una pregunta es, ¿pero es posible encontrar acuerdos morales hoy en nuestras sociedades pluralistas, donde tenemos tribus políticas, donde tenemos distintas tradiciones religiosas o personas que no se adhieren a ninguna tradición religiosa, donde tenemos ese capitalismo salvaje del que nos hablaron en la intervención anterior? No estamos condenados a desacuerdos irresolubles y a debates interminables. No es la moralidad, me lo dicen los estudiantes continuamente, profesor, es que lo que para usted está bien, y lo que para mí está bien, para mí está bien. Yo a veces le respondo a eso así un poquito, parece que alguien me cortaron ya el derecho a la palabra, no, todavía se oye. Es decir, yo a veces les contesto así un poco en broma, ¿no? Digo, claro, seguro, lo que para mí es justo, y lo que para ti es justo, para ti es justo. Por eso es que la manera como yo voy a poner notas al final del semestre es esta. Yo voy a poner el nombre de cada uno de ustedes en una ficha y me voy a ir a la escalera y voy a tirar las fichas. Y la que quede más cerca de mí, yo soy el catedrático, yo soy la fuente de la sabiduría, la que quede más cerca de mí tiene A. La que quede un poquito más lejos tiene B, y así sucesivamente, y si usted cayó, y a veces hago el experimento con ello, ¿verdad? Dice, pero eso es injusto. Pero usted me ha dicho que es injusto para usted, pero para mí no, para mí es justo, por lo tanto yo estoy bien, y los nazis estaban bien cuando mataban a los judíos. Ese es el peligro ¿de qué? Del relativismo absoluto, del relativismo extremo. Vamos a la próxima diapositiva. Y lo que voy a decir es que es verdad que hoy no podemos esperar esa unidad moral que podía presuponer Aristóteles cuando escribió la Ética a Nicómaco y comienza a describir las virtudes del caballero ateniense. No podemos suponer o presuponer la unidad moral de la cristiandad medieval que podía presuponer Tomás de Aquino cuando escribió la Suma Teológica. Pero eso no indica que estemos reducidos a lo que también Adela Cortina llama el politeísmo axiológico. Es decir, que cada uno se quede con su idea. Si dejamos que cada uno se quede con su idea, ¿en qué terminamos? En la selva en la que muchas veces nos toca vivir, o en lo que Hobbes llamó bellum omnium contra omnes. ¿Se acuerdan de eso? De humanidades básicas. La guerra de todos contra todos, que decía Hobbes que eso era lo que pasaba en el estado de naturaleza. Bellum omnium contra omnes. Porque Hobbes tenía una antropología bastante pesimista, si ustedes recuerdan, y decía que homo homini lupus,
que el hombre es un lobo para el hombre. Bien, vamos a pasar a la próxima diapositiva y esto, ustedes me perdonan que no tengo el tiempo de desarrollar estas ideas, porque lo que me gustaría aquí es que pudiésemos tener un diálogo sobre estas cosas. El pluralismo moral significa, como yo lo entiendo, sí, sabemos que vivimos en una sociedad pluralista en la que hay distintos conceptos de la felicidad, en el que hay distintos conceptos de la vida nueva, pero el pluralismo moral lo que significa es que los ciudadanos de una sociedad democrática, aunque tengan distintos proyectos felicitantes, necesitan compartir unos valores morales fundamentales. Sin esos valores fundamentales, sin unos valores morales compartidos, sin unos mínimos morales compartidos, la sociedad no es posible. Fíjense ustedes, el respeto a la libertad de conciencia, el respeto a la libertad de expresión, el respeto a los derechos humanos fundamentales, ¿qué son? Son acuerdos morales sin los cuales la sociedad o una sociedad democrática no pueden existir. El politeísmo axiológico, el relativismo extremo son incompatibles con la democracia y con la convivencia. Ahora bien, el próximo. Ustedes dirán, ¿y cómo encontramos esos acuerdos? ¿Cómo nos podemos poner de acuerdo? ¿Cómo podemos comenzar a conversar? La búsqueda de acuerdos morales fundamentales requiere espacios de diálogo, espacios de encuentro, en los que podamos reconocer y debatir nuestras diferencias en una atmósfera de mutuo respeto. Segundo, buscar los acuerdos éticos fundamentales. ¿Pero cómo se busca? Yo pienso que aquí es muy importante el establecimiento de procedimientos de diálogo. Pienso que las éticas del discurso nos pueden ser muy útiles en la construcción de estos procedimientos y que la lengua, el lenguaje que tenemos que utilizar no puede ser el del autoritarismo. El lenguaje que tenemos que utilizar tiene que ser el lenguaje de la razón, el lenguaje de la argumentación razonable. Y tenemos que ser educados en la argumentación y en la deliberación. Esto ya nos lo enseñó Aristóteles, pero lo hemos olvidado. Yo pienso que la educación en la deliberación es el corazón de la educación ética y pienso que nuestro sistema educativo no nos prepara para eso, definitivamente. Para mí es un gran problema. Es decir, gracias. La educación, yo soy educador y he sido toda mi vida educador. La educación no es bancaria, no es simplemente dar mucha información. Hoy día la información está disponible. Es educar para la ciudadanía. Y educar para la ciudadanía es educar en valores. Y nadie es value free. Nadie es totalmente neutro. La gente te dice que son neutras hasta que yo le piso el callo. El día que piso el callo se acabó la neutralidad axiológica, ¿no? Yo pienso que esta convocatoria que nos hace hoy aquí mi amigo Miguel Arrieta es precisamente tratar de crear ¿qué? Espacios de diálogo en el que podamos reconocer y articular nuestras diferencias y al mismo tiempo, a través del diálogo razonado y razonable, buscar esos consensos mínimos de justicia y de no maleficencia, sin los cuales nuestro barco, ¿se acuerdan del barco pirata? Nuestro barco se nos hunde allá en la fosa de Puerto Rico. Claro, naturalmente, esto no quiere decir que la moralidad se reduzca a esos acuerdos mínimos. Y por eso es que tienen un papel importante lo que algunos autores llaman las comunidades morales particulares, que es la próxima diapositiva. Las comunidades morales particulares que pueden ser de tipo religioso, las iglesias, las sinagogas, que pueden ser de tipo filosófico, de principios, los diferentes movimientos de defensa al ambiente, de defensa de los derechos de la mujer, de los derechos de los oprimidos, etcétera, que tenemos. Esas comunidades particulares no renuncian a sus convicciones,
Yo no estoy proponiendo que todos hablemos en un esperanto moral, sino que participan, cultivan sus valores propios, clarifican su identidad y participan en el diálogo amplio. Pero en el foro público, ya los ha dicho, yo soy sacerdote jesuita, pero yo no puedo venir aquí en el foro público basando mi autoridad en los documentos pontificios. Cuando yo hablo en la iglesia el domingo, cito el Evangelio como fuente de autoridad. Y si alguien me dice es que yo no acepto el Evangelio, yo le diría, pues usted se equivocó. Esto es la iglesia católica, usted se equivocó de sitio. Aquí, ese es el punto. Pero cuando yo hablo del foro público no puedo hacer eso. ¿Por qué? Pues porque está el musulmán, está el ateo, está el... Entonces, ¿qué tengo que utilizar? La argumentación razonable, la argumentación filosófica. Aún en los mínimos compartidos, evidentemente la motivación va a ser diversa y como norma general, nadie debe ser obligado a actuar en contra de su conciencia, a no ser que mi conciencia deformada me diga que yo debo matar 6 millones de judíos. Bien, vamos a aterrizar en el ámbito de la salud porque se me están acabando, ya se me acabaron los 10 minutos. O los palestinos, sí, claro que sí, o los palestinos, tiene usted toda la razón. O los indios del Amazonas, o los puertorriqueños como Rhodes, ¿verdad que decía? Así que puede ser. Bien, ciertamente en el ámbito de la bioética vamos a encontrar notables diferencias entre los diferentes grupos y las diferentes comunidades morales. Por ejemplo, en todos los temas que tienen que ver con el principio y el final de la vida vamos a encontrar notables diferencias. Diferencias que tienen que ver con cosmovisiones distintas. Yo pienso que esos temas no hay que evitarlos, hay que hablar sobre ellos, pero yo no creo que debamos empezar por lo que nos separa. Creo que debemos empezar ¿por qué? Por lo que nos une. Y yo les dije ya que yo soy jesuita. Bueno, hay una carta de San Ignacio, perdón, me permite este cuento. Hay una carta de San Ignacio, que fue el fundador de los jesuitas, allá en el siglo XVI, cuando él mandó los primeros jesuitas a Alemania, en el momento álgido de la Reforma. Y les dice, cuando comiencen a dialogar, a hablar con, en aquella época eran, ¿verdad?, era la lucha entre protestantes y católicos, dice, empiecen siempre. Siempre se puede encontrar algo en lo que uno está de acuerdo con el otro. Empiecen por ahí. Empiecen por ahí, ¿por qué? Porque así se va construyendo confianza. Y es solamente a partir de la mutua confianza que podemos después pasar a también mirar nuestras diferencias en el mutuo respeto. En el respeto mutuo que nos debemos como personas, que nos debemos como seres humanos, que nos debemos como compatriotas, que nos debemos como personas que yo me imagino que si estamos aquí, estamos comprometidos con una sociedad justa. Estamos comprometidos con desarrollar unas virtudes públicas que son esenciales para que no se nos hunda el barco. En el ámbito de la salud, yo sugeriría la próxima diapositiva y la última, creo que es la última diapositiva para que no me vayan a apagar el micrófono. En el ámbito de la salud, yo pienso que un tema fundamental en el campo de la bioética, en el que anticipo que podríamos encontrar amplios consensos, es lo que tiene que ver con la justicia sanitaria, lo que llamamos la justicia sanitaria. El acceso a servicios de salud de calidad para todos los ciudadanos y ciudadanas. Alguien me decía esta mañana cuando llegamos aquí, me decía que hoy me veía menos pálido. Digo, no fui a la playa, es que ayer estuve marchando, ¿no? Creo que como punto de partida todos podemos coincidir en el gran tema de que necesitamos un sistema de salud justo, centrado en las necesidades de las personas, en el que nadie quede excluido, que sea fiscalmente sostenible, y realmente yo creo que hemos comercializado, hemos convertido toda la atención médica. Hoy día, ¿de qué hablamos? De la industria de la salud. ¿Lo hemos convertido en qué? En un negocio.
Miren, todo en la vida tiene una dimensión económica. Todo. La salud, la educación, la familia, la religión. Pero hay actividades que si las convertimos en puro negocio y en puro lucro, las prostituimos y las destruimos. Y una de ellas es la salud. Y yo creo que eso es lo que hemos hecho. No, ustedes no tienen que estar de acuerdo, y no pensaba decirlo de una manera tan dura, pero creo que es lo que hemos hecho. Por lo tanto, yo creo este es uno de los grandes temas de interés que tenemos en el Instituto de Bioética Eugenio María de Hostos. Alguien dijo por ahí que yo soy presidente de bioética. Todo, yo soy algo mucho más modesto. Yo soy un profesor universitario que dirijo el Instituto de Bioética. Y un tema en el que nosotros estamos trabajando es la ética de la asignación de prioridades en salud. Yo sugeriría que uno de los temas de salud que deben ser prioritarios y que puede ser el tema en el que encontremos consenso sin negar las diferencias que tenemos en otros temas, sería el tema de la justicia sanitaria, y sugiero que ese se ponga en la agenda, que se ponga en la agenda de ese gran encuentro de ética que se está programando para 2016. Muchísimas gracias por su atención y por su paciencia. Muy buenos días, muchísimas gracias por decir presente a este momento histórico. Mi presentación o mi propuesta la he titulado Reverencia por la vida o la felicidad del vivir ético. Bienvenido el doctor Natalio Izquierdo. Lo recibimos con gran alegría. He comenzado mi propuesta con este cuadro tan hermoso, ¿saben cómo se llama, verdad? La creación de Miguel Ángel. Hay un médico que investigó y estudió este cuadro y dice que el manto es el útero de la madre. Así que qué cosas raras se ven, ¿verdad? Y definitivamente nosotros fuimos creados para vivir en un paraíso. Por eso yo he titulado mi propuesta Reverencia por la vida. El doctor Miguel Arieta dice en su libro Ética, una ruta de vida, que la ética es justificar por la razón lo que en un principio es asunto del corazón. Y ciertamente la ética es un asunto del corazón. El doctor Albert Schweitzer, la próxima, dice que el hombre no puede vivir su vida solo y para sí mismo. Para el hombre realmente ético, toda forma de vida es sagrada, incluyendo aquellas que desde el punto de vista humano tienen menos valor. Y debemos darnos cuenta de que nuestra vida está unida a todas esas vidas. Por eso me pareció bien significativo que hicieran esta convocatoria en el Museo de Vida Silvestre. Cuando llegamos todos en la mañana, qué hermoso, ¿verdad? Encontrarse con esto tan hermoso, ¿no? Que nos recuerda que debemos vivir en paz con la naturaleza, en armonía. Y así nacemos. Y esos niñitos que nacen, que el doctor Toral decía que al día 17,000 niños mueren, no deberían morir. Deberían crecer y desarrollarse como personas llenas de salud, llenas de posibilidades para crear un mundo mejor. Y sin embargo tenemos, posiblemente son muchos más, que mueren. Una de mis nietas el otro día me decía, abuelita, pero si es tan fácil resolver la pobreza en el mundo. Y yo le decía, ¿pero de verdad tú crees que es tan fácil resolver la pobreza en el mundo? Y me decía, sí, abuelita, porque si todos los que tienen mucho dieran, se quitaran lo que tienen de más y lo dieran al mundo, el mundo sería feliz y todos tendrían. Y es muy cierto, si todos los que tienen dieran,
el mundo sería un lugar más feliz y viviríamos en justicia. Pero lamentablemente no es así, ¿verdad? Así que estos niñitos tienen una serie de necesidades, ¿verdad? Como decía en la pirámide de Maslow, que tenemos una serie de necesidades y también nacemos con unas virtudes. Unas virtudes, como dice doctor Ferrer, que debemos educarlas, pulirlas y alimentarlas en los niños, ¿no? Así que si nosotros tuviéramos un sistema educativo mejor, que tuvieran los niños acceso a unos conocimientos para ser mejores seres humanos, tendríamos una sociedad mejor. Yo recuerdo cuando yo me educaba que en las escuelas antes se rezaba. Ahora es casi un delito orar o reflexionar. ¿Cómo es posible que una reflexión sea casi un delito? Yo siempre he dicho en la universidad, yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico, en la Escuela de Medicina, que el día que a mí me digan que yo no puedo mencionar a quien me ha dado tanto, que es nuestro Padre Creador, en una conferencia, yo simplemente dejo los slides y digo que pasen un feliz día. Porque es imposible que nosotros no podamos hacer una reflexión. Sí. Gracias. Dice Albert Schweitzer que el gran error de toda ética anterior es creer que debía ocuparse únicamente del comportamiento del hombre con el hombre, pero el hombre solo es ético cuando el conjunto de la vida le es sagrado. Un hombre verdaderamente ético solo cuando obedece a la compulsión de ayudar a toda vida, que él es capaz de asistir y rehúye hacer daño a cualquier cosa viviente. Para vivir los principios éticos tenemos que enseñarle a nuestros niños, que son nuestros futuros líderes, a valorarse, a quererse, a apreciarse, a tener confianza. Cuando nosotros prendemos el televisor y ponemos las noticias, le enseñamos a nuestros nenes a tener confianza. Cuando en las noticias solamente publican las cosas negativas que ocurren en nuestro país. Nunca el noticiero dice que en Centro Médico se salvan cientos de vidas diariamente. Nunca el noticiero dice que en Ciencias Médicas hay unos médicos ahí trabajando arduamente para salvar vidas. Que hay un sinnúmero de servidores públicos que dan no la milla extra, dan la milla extra y mucho más por mejorar este país. Nunca se menciona eso en los noticieros. Y sin embargo, eso es importante resaltarlo para que los seres humanos tengan confianza. Los periódicos de este país, ¿qué hacen? Crear una histeria colectiva. Todo es malo, no sale en la primera plana todas las cosas buenas que pasan en este país. Miren, esta mañana yo me levanté y miraba el sol y yo decía, qué día tan hermoso. ¿Será porque Miguel decidió celebrar el encuentro? ¡Qué día tan hermoso! Y si llueve, también el día es hermoso. Pero nos dedicamos más bien a ver lo negativo que ocurre y no lo positivo. Hay que enseñarle a nuestros niños a respetarse, a comprenderse, a tener disciplina. Los seres humanos rechazamos la disciplina, pero la necesitamos. Y a tener dominio propio, a tener voluntad, a tener inteligencia emocional, a sentarse con papá y mamá a dialogar en vez de ir a un restaurante y papá, mamá y los dos hermanitos están viendo las maquinitas esas, los celulares. Que eso es terrible. En los restaurantes deberían tener una canastita, mire, deposita el celular. En casa yo tengo 7 hijos y cuando hago reuniones familiares les digo, depositen el celular. No hay celular posible. Los niñitos, ¿verdad? Se miran a sí mismos. Nosotros tenemos que mirarnos a nosotros mismos, vernos en el espejo. ¿Cuán éticos estamos siendo? ¿Somos éticos los que hablamos de ética? Tratamos de vivir la vida correctamente y ser bueno, ya lo dijo Jesús, que era bien difícil, ¿verdad que sí? Es bien difícil. Dice Wang Hyo que como las reacciones surgían del interior, descubrí que tanto podía elegir ser feliz como sufrir.
Cuando tenemos una conducta que no es ética, nos lanzamos al sufrimiento. Cuando vivimos correctamente, es menos difícil el sufrimiento. Decía San Agustín, no vayas fuera, vuélvete a ti mismo. En el hombre interior habita la verdad. La calidad ética de una persona no se da por su conocimiento, no es por lo mucho que sepamos, no es por todos los diplomas que tengamos, es por nuestros actos. Mientras más uno estudia, más se da cuenta de lo poco que sabe. La personalidad está integrada por la herencia genética, la influencia del medio y por lo que la persona hace de sí misma, por sí misma. La ética es el qué hacer con uno mismo, ¿verdad? Schweitzer decía que el Estado solo jamás podrá solucionar las tareas humanitarias, pues estas son por esencia labor de la sociedad y del individuo, porque quienes mucho han recibido, nosotros los que hemos recibido tanto, los que hemos tenido la oportunidad de la educación, a tener unos títulos, a tener calidad de vida en términos económicos, tenemos mucho, así que tenemos mucho para dar. Quien haya sido liberado del dolor no debe creer que es libre y que puede volver despreocupado a la vida. Conocedor del miedo y del dolor debe ayudar a liberar a otros de ellos, tal como él mismo fue liberado. Esta es la que yo llamo, decía Schweitzer, la hermandad de los marcados por el dolor. En el Informe Mundial sobre la Felicidad en el 2015, dice, fíjese qué interesante, que las mediciones del bienestar, incluidas las emociones y las evaluaciones sobre la vida, están muy influenciadas por la calidad de las normas sociales y de las instituciones en las que se enmarca. La necesidad de, como decía Padre Ferrer, de las normas, del desarrollo de las virtudes. Estas incluyen la familia, los amigos a nivel individual, la confianza, la empatía, el poder y la calidad de las normas sociales generales que determinan la calidad de la vida dentro y entre las naciones y generaciones. Cuando estos factores sociales están bien arraigados y fácilmente accesibles a las comunidades y a las naciones son más resistentes, e incluso los desastres naturales pueden fortalecerles aún más porque actúan unidos. Tenemos que unirnos para mejorar la calidad de vida de nuestro país, para mejorar el conocimiento ético. Las sociedades con un alto nivel de capital social, lo que significa confianza generalizada, buen gobierno y apoyo mutuo entre los individuos dentro de la sociedad, son conducentes a un comportamiento prosocial. Don Jaime Benítez decía que la verdadera profesión, a la cual todas las demás deben remitirse y sin la cual ninguna de las demás vale gran cosa, es la profesión de seres humanos. Gente en disponibilidad para aprender, para crear, para ser generoso con el semejante y exigente consigo mismo. Y Madre Teresa dice que al final de nuestra vida no seremos juzgados por cuántos diplomas hemos recibido, cuánto dinero hemos conseguido o cuántas cosas grandes hemos hecho. Seremos juzgados por: yo tuve hambre y me diste de comer, estuve desnudo y me vestiste, no tenía casa y me diste morada. Así que tenemos que, para vivir en ética, tenemos que tener una reflexión constante y una reverencia a la vida. No puedo hacer nada que no sea reverente ante toda forma de vida. No puedo hacer nada que no sea compasivo con toda forma de vida. Ese es el principio y fundamento de toda ética, decía Albert Schweitzer. Muchísimas gracias, muchas bendiciones. Bueno, pues yo soy el doctor Natal Izquierdo, soy oftalmólogo y soy catedrático asociado al Departamento de Cirugía del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Bueno, pues cuando enseñamos la ética, sobre todo a nuestros jóvenes estudiantes, la verdad es que yo les trato de enviar el mensaje de que la ética es algo que vive, está vivo. Y en esta conferencia pues pretendo presentarles a ustedes cómo para los médicos también nos ha cambiado lo que es la ética, con nuevos retos que se presentan en
los medios que tenemos, médicos de comunicación social, etcétera. Bueno, pues lo primero que tengo que decir es que, ¿verdad? Hacer referencia a que fui consultor de mercadeo de Alcon y hoy en día es Novartis. La próxima. Y que sepan que los médicos nos regimos mucho porque tenemos un código de ética de la American Medical Association donde contemplamos pues los principios de la bioética, también tenemos leyes federales que nos restringen, ¿verdad?, lo que es la ley IPA que todo el mundo conoce, pero sobre todo hablamos de lo que es el principio cautelar. Tenemos que tener mucha cautela cómo actuamos en términos de la ética en nuestra profesión. Y en términos de lo que es los medios, tenemos que tener mucho cuidado cuando estamos tomando fotos o hacemos programas de televisión, como es el caso en el programa de nosotros en el Canal 13, en Cuerpo y Alma, los lunes a las 7, anuncio no pagado. Y esto es, por ejemplo, para que vean, si quieren pueden apagar la luz un ratito o bajarla un poco, para que vean las laminillas bien. Pues aquí estamos con el doctor Carlos Remedios de Ponce que viene, hay que tener un consentimiento de ellos para poder publicar estas fotos. Y sobre todo si estamos plegando con menores de edad, en términos de los padres, los hijos, ¿verdad? Los nietos. O sea que todo eso, por ejemplo, cuando vamos a operar también tenemos que saber quién nos está dando el permiso, si es una emergencia o si es también una cosa electiva, porque tenemos que velar por el principio de la bioética de la autonomía. Muchas veces en estos programas se usan los artistas, yo no entiendo por qué mi mamá no se da cuenta que eso es lo que pasa con Nancy Álvarez. Porque usualmente tenemos que, yo le digo, mami, todo eso es un show, pero bueno, eso hay que entenderlo y hay que explicarlo. Yo creo que se debieran poner unos signs, unos rótulos, unos cintillos donde se diga eso. Tenemos que tener cuidado con los camarógrafos, porque si llegamos pacientes, estos camarógrafos no necesariamente conocen la ética médica. También tenemos editores de nuestros videos. Y en términos de los camarógrafos, pues por eso es que en algunos lugares donde se usa la filmación, en términos de ética, debemos usar cámaras mecánicas y usamos artistas que puedan presentar pues estas condiciones. En la próxima vemos que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en las salas de operaciones. Le explico a mis estudiantes, cuando, sobre todo en los partos, todo el mundo quiere grabar el parto, pero si la madre de momento dice, paren la filmación, hay que detenerla, y si ella pide, bórrenla, hay que borrarla. O sea que tenemos que tener mucho cuidado también. Si la persona que nos da el permiso, aunque nos los haya dado, tenemos que entonces parar, y si la persona no está segura, hay que detenerse. En términos de nuestras responsabilidades, si ustedes se fijan en la Casa Real de España, cuando el rey se rompió la cadera, pues usaba también pues sus asistentes de prensa, eran los que daban los permisos, lo que daban la información oficial, y tenemos que tener mucho cuidado con eso porque los médicos somos responsables cuando se sacan nuestros materiales fuera de contexto, y esto pasa mucho también porque hay que tener cuidado en términos de la seguridad de los médicos y personal profesional que trabaja en centro médico cuando se presentan, ¿verdad?, pacientes que han sido avaleados o algo así en la sociedad. Y en términos de la nueva tecnología, ¿cómo nos afecta? Pues uno de los problemas es que ya empiezan a haber escándalos a nivel de las revistas donde se ponen fotos editadas, por ejemplo en esta, donde se editó 25% de la foto en el 2006 con Photoshop, y ya vemos ya en la próxima laminilla, en el 2011, cómo esto empieza a afectar, y la American Medical Association dice restaurar las fotos de las modelos promueve que hayan desórdenes de alimentación en la mujer en este caso, ¿verdad? Pues puede ser anorexia, pero hoy en día en los varones estamos viendo mucha vigorexia. Son estos varones que quieren estar siempre pompeados y se van a hacer ejercicio y siempre se ven débiles cuando en realidad tienen mucha fuerza muscular. Y en la próxima tenemos los iPhones. Este es el pánico ahora de los attendings en centro médico, porque con un iPhone pueden grabar muchas cosas. Aquí hay varios muchachos retratando a un paciente que obviamente lo tapé. Este está avergonzado, este está mirando, este está sacando un cuerpo extraño, pero hay otro más que ustedes no lo ven y es el que está tomando la foto de toda esa gente. O sea que todo esto es increíble, que no se debe estar haciendo. Y vimos cómo con un iPhone hicieron un video de esta doctora, que ya ustedes saben cómo perdió su trabajo, y pues definitivamente que en paz descanse, ¿verdad? Finalmente tenemos los retos nuevos que tenemos con Facebook. Hay que tener mucho cuidado con las fotos que presentan, con esos tags que nos dan, y en la próxima pues tenemos que
tenemos que tener mucho cuidado porque pueden ocurrir vendetas. Recuerden lo que pasó con el caso de los médicos que fueron en Haití y todo eso. Así que, como dijo la doctora Quiroz, y yo quiero acentuarlo, tenemos que enfatizar la educación en los medios, enfatizar la educación con nuestros médicos, nuestros jóvenes profesionales de la salud, y estamos aquí llamados a hacer lo propio para tener una mejor sociedad en los médicos convencionales y también en los medios convencionales y también en los medios alternos de comunicación social que tenemos hoy en día. Pues nada, hemos hablado de definiciones, las consecuencias de lo que puede pasar y cómo postulamos que debemos mejorar en términos de educación, de la ética en Puerto Rico. Gracias.